Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos ahora en la lección 5 de nuestro curso Métodos de Estudio Bíblico, cómo estudiar la Biblia. Y el tema es estudio en trasfondos bíblicos. Estudio en trasfondos bíblicos. Y bueno, tenemos ahí la primera parte, dice relevancia, o sea, ¿por qué es importante este curso? Dice, uno de los recursos más valiosos del estudio de la palabra de Dios es el trabajar en los trasfondos bíblicos. Tenemos ahí algunos incisos. Se trata de una herramienta relacionada con la exégesis, nos ayudará a encontrar información directamente sacada del texto y será un buen principio para un más amplio conocimiento y una más efectiva exposición de los métodos de predicación y enseñanza. Entonces, cuando decimos esta parte, estamos diciendo que el trasfondo histórico-cultural enriquece el texto, porque a veces leemos algunas situaciones que pasaron en la Biblia y sin conocer el contexto no entendemos claramente qué fue lo que sucedió. Entonces, el trasfondo bíblico, en este caso va a ser mucho cultural, vamos a ver varios detalles importantes de lo que pasaba en ese tiempo para trasladarlo a nuestro tiempo. Una corrección importante es, no todo lo que pasó en ese tiempo tiene que pasar ahorita, porque algunas iglesias repiten lo que pasaba, ¿no? Como la idea de lavar los pies, que originalmente era humildad, y algunas iglesias lavan los pies en otro sentido, en Semana Santa, ¿no? Pero ni era una orden y a lo mejor para nosotros no significa eso, porque realmente nosotros no tenemos la necesidad de lavar los pies de nadie, estamos en otra cultura. Inciso D, dice, esta herramienta de investigación nos llevará a conocer el contexto histórico de los pasajes de la Biblia que estudiemos. Número 1, lleva a analizar con detalle los principios, personajes bíblicos. 2, analiza aspectos relevantes en la vida familiar. 3, involucra detalles históricos en Israel y en la iglesia. Y 4, permite contemplar algunos detalles de la geografía. Entonces es importante que veamos a los personajes en el contexto en que estaban. Cuando ustedes ven a Abraham como patriarca, para nosotros ya no es tan importante, porque estamos en otro país, en otro medio, pero en el momento en que Israel estaba siendo fundado, para ellos era importantísimo el patriarca, es decir, quién fue el primer judío, ¿no? Entonces, por eso dice Abraham, y fue un patriarca y todo lo que hizo, ¿no? Trasladado a nuestra época sería un poquito diferente, que los papás o las personas que somos el antecedente biológico de nuestros descendientes, seamos un buen ejemplo para ellos, pero no en el contexto patriarcal que se daba en aquel tiempo, ¿no? También es importante la vida familiar. Un asunto muy importante, no nada más son hombres o mujeres importantes, algunos muy destacados, sino cómo eran en su familia. Por ejemplo, David, que tiene tantas cualidades, tuvo una muy triste vida familiar. Lamentablemente se dejó guiar por la cultura de ese momento que permitía a los reyes tener muchas mujeres. Y con él tuvo 20 mujeres, esto echó a perder su vida. Hubiera sido otro esquema, ¿no?, para su vida, pero él se dejó influir por lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, no nada más el gran poeta, el gran militar, sino como papá. Falló mucho como papá, ¿no? Todos conocemos el contexto y ahí tendríamos que aprender los que somos papás también, ¿no? Ahora, cuestiones históricas también en Israel y en la iglesia son importantes porque no estamos viviendo exactamente la historia de Israel, pero cuando Israel estaba cautivo, por ejemplo, para nosotros la palabra cautiverio no es muy relevante. Ya España nos conquistó hace siglos, estamos libres por la independencia de México, pero Israel no. Cuando estaban siendo subyugados por Babilonia o por Asiria, más adelante por Persia, era algo así como una catástrofe histórica. Pero para nosotros tenemos que entender lo que estaba pasando y trasladarlo a nuestra situación actual, que no es exactamente la misma, ¿no? ¿Y qué tal la geografía? Como decíamos, ver un poquito las distancias, los mares, los ríos, dónde estaban ellos en su contexto, para nosotros tiene un gran significado. Dice inciso C, recordemos que la palabra del Señor sucedió en circunstancias históricas. Esto tiene 3 implicaciones. 1, demuestra la veracidad de las Sagradas Escrituras. 2, permite un conocimiento más amplio de los personajes y una comprensión de las circunstancias en que se dio el relato bíblico. Y 3, da un marco de interpretación. Inciso A, contempla el contexto original. Y B, permite el traslado de los principios bíblicos para aplicarlos de manera correcta en nuestro contexto. Entonces decimos, la Biblia es un libro real. Cuando usted habla de libros de religión, muchos tienen una carencia de veracidad.
Por ejemplo, los Vedas allá en Asia, pues no tenemos una noción exacta quién los escribió y qué estaba pasando, y cualquier otro libro. Sin embargo, la Biblia es tan histórica que tiene una relevancia porque es verdad. No es un libro inventado, no es una novela, no es algo que podamos estar diciendo, bueno, pues no sabemos en qué época pasó. Todo está perfectamente definido en la palabra, en qué épocas, qué circunstancias tenían, y eso le da una connotación histórica. Entonces la Biblia es 100% histórica. Algo más también muy importante, diríamos, en algunas religiones los libros hablan de situaciones o personajes que no existieron. Y cuando eso sucede, hablamos de mentira. Son libros de mentira, ¿no? No queremos hablar de eso en este momento, pero si el libro no habla de personajes históricos, no habla de lugares reales, entonces es una novela. Y sin embargo, la Biblia es perfectamente histórica. Y dice David o Isaías o Jeremías o quien sea, y la época en la que vivía, quién estaba reinando, todo eso le da una gran veracidad a la palabra de Dios, ¿no? Ahora, también esto decimos en cuanto a la interpretación, ¿cómo trasladamos eso a nuestra época? Exactamente lo que pasó para cada personaje, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra época actual? Ahora, vamos a aplicar entonces el método de trasfondos bíblicos, pero dando un ejemplo. Es la primera vez que hacemos esto. Cuando dábamos la materia hace años, dábamos el esquema y cada quien hace su tarea, ¿no? Cada quien busca los personajes, pero como ustedes nos caen muy bien, les amamos mucho, les regalamos este material. Es sobre el libro de Ruth. El esquema trasfondo cultural aplicado a Ruth. Dice la presentación del esquema, presentamos el trasfondos bíblicos aplicado al libro de Ruth. Número 1, fecha en que se escribió el libro, en el tiempo de los jueces. Dice Ruth 1:1, en el tiempo en que reinaban los jueces, del 1375 al 1050 a.C. O sea, esa es la época exacta, esa es la época exacta en que sucedió el libro de Ruth. Tenemos que verlo porque entonces tanto Ruth como vos y los personajes que están ahí tienen una situación histórica. Estamos viendo qué estaba pasando, por qué sucedía y qué significado tenía. Número 2, la habitación. ¿En qué tipo de habitación se desarrolla la historia? Tiendas de campaña, casas de un solo cuarto o casas con más de una pieza. Noemí y Ruth, dice, estaban en una casa de un solo cuarto. ¿Se acuerda que estaban pobres? Que habían caído pues en desgracia por la muerte de sus esposos y ahora incluso como viudas, eso era muy importante que lo viéramos. En su momento una viuda era una persona dependiente, hoy día no. Si usted ve una persona viuda que bueno trabaja o tiene una profesión o negocios, pues está muy bien, pero en ese tiempo una viuda la veían como alguien necesitado. A veces sí estaban necesitadas porque no había trabajo para ellas o ya por la edad o por las enfermedades necesitaban ayuda. De otras ocasiones, mujeres que podían trabajar o ser útiles, de todos modos, las calificaban como viudas, que en nuestro contexto no. Otra vez, para nosotros no tiene significado, pero en su momento, bueno, eran personas pobres. 3, ¿hay alguna referencia a los alimentos y al modo de prepararlos? ¿Qué costumbres tenían a la hora de las comidas? Dice que vos, dijo a Ruth, ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre, y él le dio del potaje. Esto está en el 1:14 de Ruth. Dice, el alimento preparado era con lentejas o garbanzos. Esos alimentos eran importantes porque era algo que se le daba a los obreros. En este momento Ruth es como una campesina. ¿Se acuerda? Que estaba como buscando trabajo que le dieran para poder comer, y algo muy bonito de ella le llevaba a su suegra. El amor hacia su suegra era muy determinante porque no nada más se ocupaba de ella, sino decía, le voy a llevar algo a mi suegra. Y llevaba bastante, ¿no? Ahorita veremos cuánto llevaba. Pero eso, los alimentos es importante. Otra vez, para nosotros los alimentos es otro significado. Tenemos mucho festivo, ¿no? Aquí los mexicanos celebramos y tiene un significado histórico, lo que sea. Pero en ese momento había pobreza. Y como había pobreza, sin embargo, ahí está la misericordia de Dios. Ellas tenían para comer, pero trabajando. En este caso, Ruth trabajó mucho, un ejemplo de mujer que trabaja. Punto 4, responda la información acerca del programa diario de actividades. Dice que Ruth trabajó con los segadores sin descansar en el 2:7. O sea, esto habla de esfuerzo. Y vos, dijo a Ruth, júntate a mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. 2:21. O sea, él le dio como trabajo. Había una ley en Deuteronomio que decía, si ves a alguien mendigando, déjale algo de lo que cae de tu siega para que coma. O sea, era ley, que si algo se caía de las gavillas, no lo recogían. ¿Para quién era? Para los pobres. O sea, nada de, ay, me lo recojo y le doy un cachito. No, era para los pobres. Entonces ella estaba como mendigando. ¿A quién le gusta mendigar, no?
¿quién se sentiría bien mendigando? Yo creo que es muy humillante. Sin embargo, para esta mujer no le fue humillante y estaba mendigando. Por eso dice ahí cuando Ruth llega al campo de Booz, que no era empleada de él, no era esclava de él, y dijo Booz, bueno, déjenla que trabaje. Si está trabajando mucho, que trabaje y que coma. Y denle con las criadas. Entonces era muy bonito esto. Y además algo notorio aquí de Ruth, no nada más estaba mendigando, sino trabajando. Porque cuando estaba recogiendo lo que se caía es una cosa, pero también estaba cosechando. Entonces ella era una mujer activa, una mujer de trabajo, y esto le quitó la pobreza a su familia. ¿Cómo se nos quita la pobreza? Trabajando, ¿verdad? No, que nos esperemos quién me va a dar o ver qué pasa. No, en este caso ella era un ejemplo porque trabajaba en dos cosas. Recogía lo que se caía, pero también estaba cosechando. Y algo bonito que vemos ahí como Booz, el personaje, el hombre, Booz era generoso. No dijo, no, pues no la deje, ¿no? O nada más que mendigue y que se vaya. No. Dijo, déjenla. Si ella trabaja, que recoja y que trabaje. Y algo bonito aquí, el trabajo siempre trae bendición, ¿no? Fue bendecida Ruth y también Booz. Porque un hombre que tiene gente que trabaja bien, pues prosperan todos juntos, ¿no? O sea, es el trabajo como parte importante. Punto 5, el vestuario. Hablamos aquí del vestuario, dice, busque detalles respecto al vestuario y los ornamentos que estaban en la época. Dice que la era una porción de tierra firme usada para trillar los cereales. ¿Se acuerda que Booz le dice, te vas a la era? O sea, y todos conocemos la era, ¿no? Como algo donde se siembra, pero originalmente era un campo muy afirmado para poder ahí trillar el trigo. O sea, era un campo especial para la productividad. Y entonces ella estaba ahí, en ese lugar. Y luego cuando dice Noemí a Ruth, tú te lavarás y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Conocemos aquí que había una ley entre los judíos de pedir misericordia, porque ellas eran personas que estaban en mendicidad. Pero esto también no está aplicado a nuestra cultura. Nosotros tenemos otra forma muy diferente de tratar a los mendigos y a la gente con necesidad, pero dice que podía ser pedirle que se casara con ella. Para nosotros esto es como muy complicado, ¿no? Porque casarnos pues no está tan fácil y no cualquiera lo hace, no por cualquier situación. Pero en ese momento era como pedir la protección de alguien. Ahí aparece la palabra Goel, ¿se acuerda? Que es redentor, y Jesús es nuestro Goel. O sea, vemos a Jesús aquí como el que nos redime, pero para que ella lo hiciera tenía que hacer algo un poquito extraño a nosotros. Dice que en la noche tenía que ir donde estaban los hombres ahí cosechando y acostarse a los pies de Booz. Esto no tiene ninguna connotación sexual, no tenía nada que ver con alguna relación íntima, sino que era una forma de pedir misericordia. Y dice que cuando Booz en la madrugada sintió a alguien en los pies, dijo, ¿quién está aquí? Y era muy cultural, otra vez, para nosotros no tiene nada que ver, estamos en nuestra cultura, pero en ese momento era una manera de pedir misericordia. Y dice que ella se vistió sus vestidos más elegantes. ¿Cómo estaría, no? Era muy pobre, pero había algo que se podía poner para ir a aquel lugar. O sea, ahí vemos un poquito del vestuario, que otra vez para nosotros es muy diferente. Pensamos en marcas, pensamos en cortes, pensamos en modas. Ellos pensaban en una situación cultural y una situación económica. La gente en mendicidad tenía ropas muy humildes, pero ella esa tarde que fue ahí a acostarse a los pies de Booz se puso muy elegante, estuvo muy bien vestida para ese evento. 6. Refiere a las costumbres que se daban en la dinámica familiar. Posición de los padres, nacimiento, ubicación, educación en la juventud. Elimelec con su esposa y sus hijos fueron a Moab, ¿se acuerda? En el 1:1. Es Elimelec, el esposo originalmente de Noemí. Noemí era viuda y quedó desamparada, dice el 1:5. Otra vez ahí estamos en el contexto cultural, porque al ser viuda no podía hacer algo productivo en su cultura. Ahora, esta mujer dijo a sus nueras que regresaran a sus casas en el 1:8 y les deseó que tuvieran descanso en casa de sus esposos. O sea, Noemí, la suegra, era muy generosa, porque las nueras le estaban diciendo, nos queremos quedar contigo, nosotros trabajamos, te damos lo que tú necesites, y dijo, no, váyanse. Habla de una generosidad, ¿no? Decía ella, busquen otro esposo para que rehagan su vida y a ver qué hacen ellos conmigo. Pero usted recuerda muy bien ahí que por supuesto que Noemí no lo hizo, dado que Ruth se aferró mucho con ella. ¿Se acuerda que le dijo, no me pidas que te deje y que me aparte de ti? Una frase que usamos en matrimonios, que no fue de matrimonio. Dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. O sea, se sintió tan ubicada con su suegra que Ruth dijo esas palabras. Le dijo, yo voy a estar donde tú estás. Ahora, ahí vemos que la besó a Ruth y se quedó con ella. La otra nuera era Orfa, que también era cananea y se fue, pero Ruth se quedó con su suegra.
O sea, buenas actitudes aprendemos, ¿no? Hasta con las suegras. Hay que amarlas, hay que bendecirlas. O las que son suegras, ¿no? Ser generosas o ser buenas. Entonces es algo que podemos aprender. Punto 7 tenemos en cuanto a la religión. Dice, encuentra aspectos relacionados con la religión, tipos de cultos, ceremonias, eventos especiales o festividades. En el compromiso de Ruth con vos, le dijeron, Jehová haga la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Eso está en el 4:11, ahí de Ruth. Y cuando nació Obed, las mujeres le dijeron a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel. O sea, hay alguna cuestión aquí muy relacionada con Dios, porque cuando Booz se pudo casar con Ruth, tuvieron una bendición los dos. Yo creo que esa es la parte, ¿no? Que el matrimonio trae bendición para los dos. No fue nada más para él o para ella, es para los dos. Él encontró una mujer excelente, ella encontró un protector. Pero cuando viene este bebé que nace, dice que todas celebraban que nació este bebé. Otra vez, en nuestra cultura es muy diferente. Pero en ese momento decir que Dios te bendiga con este bebé es algo muy bonito. Porque ahorita vamos a ver qué pasó con ese bebé, que todos conocemos Obed, ¿no? Pero algo también que vemos aquí es que dice, los hombres le dijeron a Booz que Dios bendiga a tu mujer como Raquel y Lea. ¿Quiénes fueron Raquel y Lea? Las esposas de Jacob, ¿se acuerdan? Que no tenía que tener dos, pero tuvo. Y entonces eran mujeres así como de mucho renombre, muy reconocidas, y le dicen que haya una bendición. ¿Qué aprendemos ahí? Que le demos bendición a los demás. En vez de celos y peleas y enojos y discusiones, desearles bien, que les vaya bien, que Dios les bendiga y que tengan la bendición de Dios. Ahora tenemos el punto 8 en cuanto a la salud. Dice, respecto a la salud, ¿qué detalles encontramos en el pasaje bíblico? Enfermedades y muerte. Dice que hubo hambre en Judá, en el 1:1, ¿se acuerdan? Cuando se fueron Elimelec y su familia, y luego cuando murió Elimelec y sus dos hijos también murieron, 1, 3 y 5, no dice de qué murieron, pero recordemos que había tantos contagios, tantas enfermedades, y la gente vivía realmente poco. El promedio de vida era de 50 a 56 años en ese momento. Ahora a nosotros se nos ha revertido un poquito por la salud que tenemos, ¿no? La medicina que ha avanzado, pero en ese momento la gente tenía muchos problemas con las enfermedades. Ahora, cuando hubo hambre, vemos ahí una fuerte necesidad económica, porque no dice exactamente por qué, si hubo alguna guerra, si no hubo lluvia, qué pasó, nada más dice hubo hambre en Judá. Cuando viene una situación difícil, hermanos, aprendemos a confiar en Dios. Pero parece que Elimelec y su familia, al irse a otro país, estaban dejando de confiar realmente en Dios, porque Dios bendijo al país. Aún con hambre, hubo gente que no se murió, había que trabajar, no sé, tener alguna dinámica en cuanto a por lo menos tener alimentos, pero ellos se fueron a otro país. Y cuando se fueron a otro país, allá había otra situación religiosa, otra situación histórica y política. Y entonces ellos se metieron en problemas por esa situación. Tanto que cuando murieron los hombres, las mujeres se quedaron solas. Entonces ahí vemos que a veces nuestras decisiones parecen buenas en el momento, pero siempre hay que pensar a plazo largo. ¿Qué va a pasar con esa familia si nos vamos de este país? Ahora, ellos no sabían, pero son linaje de Jesucristo. Tanto Ruth como Booz son linaje del Mesías, ¿no? No sabían ellos eso, pero vemos ahí que a veces no tenemos la visión de las cosas de Dios. No tenemos la visión a largo plazo o de largo alcance que tiene Dios. Y tenemos una visión muy inmediata. Y sin embargo, ahí, Elimelec y sus hijos murieron. Ahora, es interesante notar que murieron los hombres y las mujeres no. Parece que las mujeres son más fuertes, ¿no? Todavía. Entonces hubo muerte de hombres, pero no de mujeres. En ese caso. Y ahí vemos cuestiones de salud. Otra vez, cómo estaba la medicina, cómo se atendía la gente, qué tan caro era ser atendido. Pues así era muy reducida la gente que podía buscar médicos, ¿no? Por eso había tantas mortandades y tantas situaciones difíciles. Ahora, hay algo más en cuanto al trabajo. Dice punto 9. Detecte prácticas relacionadas con el trabajo, vida pastoril, agricultura, oficios y profesiones. En el 1.3 dice que había segadores, o sea, los que hacían la cosecha. Y Booz también tenía un mayordomo de segadores. Tenía empleados a su servicio, era un hombre próspero, en 1, 5 y 6. Y aquel varón tenía también criadas, 1, 8 y 23. No nos gusta la palabra criadas, ¿verdad? Pero era así como personas que vivían con la persona a cambio de que les dieran de comer. Algo así como una forma de esclavitud también, que aquí viene también, la esclavitud viene aquí también, pero era para no morirse de hambre. Hoy nosotros decimos por qué la esclavitud no se quitó y cómo se permite, bueno, no estamos de acuerdo con ella, pero a veces la gente por lo menos tiene para comer, lejos de morirse, ¿no? Como pasó con José, ¿se acuerdan? Cuando hubo hambre en todo Egipto y toda la gente venía y se vendía para poder comer. Entonces, las situaciones difíciles a veces nosotros no entendemos el alcance. ¿Qué alcance tenía que hubiera esta hambre y esas necesidades? Pero con Booz no era así.
Y vemos aquí también un contraste entre Elimelec y Booz. Elimelec tuvo miedo y se fue con su familia, pero Booz se quedó. Y Booz llegó a ser un hombre próspero. O sea, el trabajo a la larga trae bendición. No dice qué pasó con Booz en ese tiempo, pero Booz cuando llega otra vez, ahí años después, por lo menos 10 años, que llega Noemí otra vez a Judá, dice, el hombre era próspero. Otra vez, ¿cómo prosperamos? Con trabajo. No hay otra forma de prosperar que no sea con trabajo. Este hombre tenía empleados, tenía campos, tenía cosechas, pero le costó mucho, ¿no? Seguramente el trabajo y tener gente adecuada y a veces perder, a veces ganar. Y sin embargo, este hombre tiene mucha fe. Vemos en Booz a un hombre de fe, porque confiaba en la provisión de Dios y tenía la provisión suficiente. Ahora, alguien que es bendecido trae bendición a los demás, hermano. Porque no nada más él tenía algo en lo económico, sino que tenía empleados y tenía gente contratada y les estaba yendo bien. Entonces el trabajo nos trae bendición siempre. Y además de esto, traemos bendición a otros. Por eso siempre decimos, no nada más para mí, sino para la gente que tiene necesidad. Y como iglesia tenemos ese contexto, ¿no? De decir, bueno, ayudemos a quienes tienen más necesidad que nosotros. No en ese egoísmo de decir nada más para mí todo, ¿no? Sino siempre tenemos una generosidad hacia los demás. Entonces Booz era generoso y además dice que tenía a un jefe de segadores, o sea, era alguien que tenía varias personas a su servicio. Y eso no está mal, ¿no? Qué bueno que haya gente que tiene gente a su servicio, que tiene para darles de trabajo a otros, pero era trabajador. Fíjese que él estaba de madrugada, ¿no? Dice ahí que estaba muy temprano con los segadores y estaba viendo cómo se administraba y se dio cuenta que llegó Ruth. O sea, estaba al tanto de sus negocios. Vemos ahí también algunos principios del trabajo. El trabajo se da con muchos compromisos, con muchos pues desvelos, con esfuerzos, con cuestiones que se pueden parecer complicadas, sin embargo, siempre habrá una grande bendición. Y cuando le dijeron a Ruth, otra vez la generosidad, sin ser su familiar, sin conocerla muy bien, le dijo, quiero que te quedes con mis criadas para que comas con ellas. O sea, ellas estaban con la comida. Vemos ahí, ¿no? La cuestión de la comida y el agua, que se daba ahí como con aguadores prácticamente. Le dije a él, si tú tienes hambre, pídeles y te van a dar de comer. Si tienes sed, pide y te den agua para que sigas trabajando. O sea, ¿fue de bendición o no? Fue de mucha bendición. Pero Booz era generoso y Ruth era muy trabajadora. Vemos ahí dos cualidades, ¿no? Generosidad y trabajo. Son dos cosas importantes. El generoso comparte con los que tienen necesidad. Y el que es trabajador, pues siempre es productivo, ¿no? No está esperando a que le den o que haya alguna cosa excepcional, sino que de veras es una persona productiva. Ahora, dice el punto 10, describa algunas cuestiones de arte. En el libro de Ruth no hay referencias a arte o deportes. Hay otras épocas y libros donde sí. No, Moisés era un gran escritor, ¿no? Un gran escritor. Todo lo que escribe Moisés es una obra de arte literaria. O Isaías, ¿no? Un libro perfectamente escrito. Pero en este caso Ruth no hace alusión a arte. Algunas personas piensan que pudo ser simultáneo con el tiempo de Samuel, porque Samuel viene después de los jueces, ¿no? Entonces, cuando viene Samuel, el gran hombre de Dios, hubo mucho que se escribió. Samuel, Reyes y Crónicas. Él escribió Samuel, por supuesto, el primer libro, pero parece que hubo como un avivamiento espiritual ahí y la gente estaba atenta a escribir la palabra de Dios. Entonces hubo una bendición en esto, pero no hay alusión a otros escritores en ese momento. Recuerda que con los jueces hubo una carencia espiritual. Tenemos ahí una gran falla de liderazgo. Cuando Moisés murió, que era un gran hombre de Dios, Josué se quedó como su sustituto y Josué fue otro gran hombre de Dios. Pero cuando murió Josué, no dejó a nadie para dirigir al pueblo. Y entonces hubo jueces, y esos jueces que se levantaban, hubo buenos y malos jueces, pero el pueblo estaba muy mal. Dice en Jueces, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Ya se usted cuenta de eso cuando vemos jueces? O sea, no había una autoridad para corregir, no había un ejemplo, no había alguien que se levantara, hasta que llegó Samuel. Entonces, en un tiempo sin liderazgo espiritual, sin búsqueda de Dios, sin una vida de avivamiento personal, había una fuerte necesidad. Y es en ese tiempo en que estuvieron Ruth, Noemí y Booz. Entonces tenemos que ver esta situación de que había una fuerte necesidad ahí. Incluso habla de algunos abusos. Si usted lee bien Jueces, hubo varios abusos muy fuertes, ¿no? Hubo situaciones muy difíciles en lo histórico porque no había quien corrigir, no había una autoridad que dijera vamos a buscar a Dios. Y en ese tiempo difícil, aún ahí, Dios bendijo con la vida de Ruth y de Booz. En el punto 11 tenemos el urbanismo y se refiere a detalles respecto a los pueblos, ciudades en los que se desarrolla la historia. Uno, la historia de Noemí y su familia estaban en Belén, 1:1. Luego dice, la familia de Elimelec migró hacia Moab, que recuerda usted está como para nosotros Guatemala, ¿no? Hacia el sureste, ahí está Moab. Y dice 3, Noemí y Ruth regresaban a Belén.
Cuando vemos esta cuestión histórica de dónde estaban ellos, vemos qué estaba pasando. Cuando empezó la historia de Noemí con su esposo Elimelec, estaban en Judá. Y ahí en Judá hubo bendición, pero cuando vino el hambre, fueron a Moab. Y ahí es donde estaban ellos, en Moab. Eran extranjeros. Ahora, yo creo que es muy difícil para nosotros hablar de extranjeros, pero los extranjeros siempre tienen mucha necesidad. No son del medio, no son conocidos, no tienen trabajo formal y bien, vemos mucha necesidad. Como vemos con los migrantes, ¿no? Que tenemos todos los días malas noticias de esto y decimos, pues pobres personas, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero ellos decidieron ser migrantes. Estando en su país, se fueron a otro país. Y entonces allá tampoco hubo solución. Parece que fueron como 10 años, ¿no? Los que estuvieron allá. Mueren los 3 hombres, el papá y los 2 hijos, y la esposa y las nueras quedan viudas. Entonces hay una fuerte necesidad ahí, pero vemos qué está pasando. Porque cuando nosotros hablamos de Belén, recordamos que es donde nació Jesús, ¿se acuerdan? Es donde Jesús nació. Más adelante veremos qué fuerte relación tiene en este caso Ruth y Boaz con Jesús, porque es importante que veamos que es del linaje mesiánico. Pero ellos estaban ahí en Belén en el plan de Dios, pero se fueron a otro país, viendo el hambre y la necesidad migraron. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos firmes en el plan de Dios y pensamos migrar? Pensamos irnos a otra área, donde no es exactamente que Dios quiere que estemos, ¿no? No hablamos de lo migrante físico, sino en lo espiritual. Parece que tanto Elimelec como Noemí en ese tiempo no estaban muy firmes en las cosas de Dios. No estaban buscando de Dios, no estaban buscando el templo, buscando las cosas de Dios. Se fueron a otro país pensando que ya les iba a ir mejor. ¿Y qué pasó allá? Parece que vivieron 10 años otra vez, pero cuando mueren los hombres viene más fuerte la necesidad. Y ahora se queda entonces la nuera, las 2 nueras y la suegra ahí, pobres. Por eso viene esa fuerte necesidad. Y es entonces que dice vinieron en el camino. Son kilómetros, unos 60, 80 kilómetros entre Judá y Moab, pero tuvieron que caminar días. Y cuando caminan días, otra vez el urbanismo, lo que pasaba en realidad en ellos, tenían mucha necesidad en esos días de viaje, ¿qué iban a hacer? Por eso es que les dijo la suegra, váyanse a sus casas, regrésense con sus padres y llegan a sus dioses. Y claro que Orfa dijo, no, me quedo contigo, pero al poco tiempo después se fue. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Y ahí vemos entonces la fidelidad y la firmeza en las cosas de Dios. ¿Qué aprendemos de aquí? La firmeza en Dios pese a cómo estén las situaciones que nos rodean. Porque a veces lo que nos rodea parece pues más o menos prometedor, ¿no? Nos está yendo bien y hay veces que nos va muy mal. Y sin embargo eso no tiene por qué afectarnos en lo espiritual. Tendríamos que estar firmes en las cosas de Dios, siempre buscando las cosas de Dios. Otra cosa notoria también, no dice ni que Elimelec ni sus hijos le preguntaron a Dios qué hacemos, se fueron nada más. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso, no? Nos vamos nada más a donde sea, no le consultamos a Dios. No sabemos qué le hubiera dicho a Dios a ellos, ¿no? Pero tenían que estar en Belén, porque son del linaje mesiánico, nada menos, ¿no? Pero ellos no lo sabían. Y sin embargo, cuando se van, tienen esa situación de pasar más necesidades en aquellos lugares. Ahora, el punto 12, se hacen referencias a la propiedad. ¿Cómo se manejaba la propiedad? Se hacen referencias respecto a las costumbres de la propiedad específica. Dice que los ancianos de la ciudad escuchaban cuando alguien deseaba comprar los campos de un hombre que había muerto. 4, del 1 al 4. La ley de Moisés establecía la redención de la familia empobrecida y sus propiedades para que no se perdiera el nombre de nadie, de ningún judío. Deuteronomio 25, del 5 al 10. El Redentor debía tomar la esposa del hombre que había muerto y levantar familia en su nombre. 4:5. Había una costumbre de que quien quería remir daba su zapato al compañero indicando que sería su derecho. 4:7. Boaz testificó delante de los ancianos que compraba el campo que fue de Noemí. ¿Qué pasa aquí con la propiedad? ¿Usted se acuerda? Dios dijo por misericordia, cuando muera un varón judío sin descendencia, que alguien de su familia tome a la viuda y levante descendencia. Otra vez, para nosotros es como escandaloso, no puede ser. Sin embargo, en ese momento, el amor de Dios es que no se perdiera el nombre de un judío, nada más. Como decir, que no se pierda nuestro apellido, ¿no? ¿A cuánto les preocupa su apellido, hermanos? Yo espero que a nadie. Pero dice, o lo que dicen, ¿y quién se va a quedar con mis cosas, no? ¿Quién va a ser mi descendiente? ¿Quién se va a quedar con lo que yo hice en la vida? Otra vez tampoco nos toca a nosotros. Pero en el momento en que Dios dio esta ley, este era el trasfondo. Que los judíos dijeran, si alguien se muere sin familia, no se va a perder su nombre. Recordemos que de ahí vienen los patronímicos, nuestros apellidos.
exactamente de dónde viene. Que hoy día tenemos ya una mezcla tremenda, ¿no? Por los apellidos y hasta nos inventaron apellidos, ¿eh? Desde que los españoles estaban en México nos inventaron apellidos. Por eso muchos somos de X apellido. Quién sabe de dónde venga, pero ahí está el apellido. Ahora, en ese momento decía Dios, si este hombre muere, alguien de su familia toma a la mujer viuda y los hijos que nazcan van a ponerles el nombre del hombre que murió, como el apellido, ¿no? O sea, no se va a perder su nombre. Ese era el sentido en ese momento. Claro que entonces hay algunas complicaciones. Cuando la ley decía esto, entonces se tenía que cumplir. Y cuando llegó, decimos otra vez, Ruth a pedirle a Boaz protección, Boaz le dijo sí, pero ¿ante quién? Ante los ancianos. O sea, con una formalidad. No fue un amaciato, no fue una pasión. Dijo, vamos a hacerlo como que nos vamos a casar. Pero tenemos que verlo ante los ancianos. Otra vez para nosotros es muy distinto cómo se gobierna nuestro país. Pero en ese momento las ciudades tenían ancianos, muy más de buen testimonio, y esos ancianos se juntaban en la entrada de la ciudad. Y ahí en la entrada platicaban los problemas. Y entonces dice ahí que, bueno, había otro pariente más cercano, ¿se acuerda? Que dice ahí que le dijo Boaz a Ruth, yo te puedo redimir, pero hay un pariente más cercano que yo. Y si él decide, pues él decide redimirte. Y fue con los ancianos, otra vez para nosotros, ¿no? Con los ancianos, era un grupo que estaban ahí reunidos, y les dice, quiero decirles que regresó Noemí, nuestra parienta, y tiene una propiedad, pero ella está que se muere de hambre, está en la mendicidad, y tiene a una nuera llamada Ruth, que es además moabita, y está con ella, pero hace falta que veamos cómo le redimimos. Y dice que entonces el otro pariente dijo, yo sí quiero redimir, o sea, yo compro el terreno, y ya, arreglamos el problema. Nada más que Boaz le recordó, y le dijo, pero si redimes el terreno, también tienes que casarte con la esposa de él, y tus hijos serán a nombre de aquel. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, no, dijo, para que no se dañara mi hacienda, así dice el texto, no sea, para que no me afecte en lo económico, no compro nada. Y entonces dice ahí que le dijo Boaz a él, entonces hacemos una costumbre. La costumbre no era exactamente así. Originalmente, las que le quitaban el zapato al hombre eran las mujeres, cuando no se querían casar con ella. Vea Deuteronomio, se llama la ley del descalzado. Hasta feo está el nombre, ¿no? Pero entonces, cuando un hombre le decía a la mujer, me tienes que redimir porque mi esposo se murió y tú me puedes redimir, y él le decía, no te redimí, ¿no? Ella le quitaba el zapato, literalmente, ¿no? Pero aquí Boaz le aplica y dice, ahora yo quítate el zapato y me lo das a mí. De ahí viene la palabra empatía para nosotros, ¿no? O sea, yo me pongo en tu lugar y tú te pones en el mío. Como que le modificaron un poco la ley, eso pasó, realmente, ¿no? Pero cuando le dice entonces el pariente, te doy mi zapato, le está cediendo los derechos, otra vez, para nosotros. Que alguien se quite el zapato, sobre todo si no es muy higiénico, pues no nos va a gustar nada, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Pero era cultural. Y entonces, así que hoy firmamos documentos, ¿no? Íbamos con el notario, no sé cuántas cosas, ellos no lo hacían así, pero habían modificado un poquito la ley, que no era originalmente así. Pero bueno, la ley se fue modificada y entonces el pariente se quitó el zapato y Boaz tomó su zapato y se lo puso. Y dijo, bueno, estoy diciendo delante de los ancianos, otra vez la formalidad, el compromiso, el trabajo firme, y dijo él, voy a redimir la propiedad de Elimelec, pero con él voy a mantener a su esposa, Noemí, y me voy a casar con la nuera de Noemí. O sea, tomó todo el compromiso. Y entonces los ancianos le dijeron, está bien, lo estás haciendo formalmente. ¿Qué aprendemos aquí? Las cosas se tienen que hacer formalmente, no nada más de palabra, de intención, porque muchos de intención decimos cosas que luego ni cumplimos. No, hay que hacerlo, como dicen, con que el papel que habla, ¿no? Dicen ahora, papelito habla, dicen por ahí la frase, ¿no? O sea, si tiene que hacerse legalmente así, pues se tiene que hacer así, para que sea formal este trato que estamos haciendo. Entonces, era parte de la propiedad. Ahora, la propiedad sí fue de Boaz, ya no era de Elimelec, pero de todos modos, los hijos que nacieran iban a ser a nombre de Elimelec. Y esto para nosotros otra vez es un poquito, pues así como fuera de cultura, pero es lo que pasaba realmente en ese momento. Por eso decimos, a veces el contexto bíblico no es el nuestro. Y si leemos tal cual, pues nos quedamos muy confundidos, ¿no? Como que el zapato y que le dijo que se iban a un lugar ahí con... ¿Quiénes eran los ancianos? Ah, bueno, pues ya vimos todo eso. Entonces, cuando se hace formalmente todo esto, la propiedad pasó a estar de él. Ahora, ¿qué ha venido con esto? La propiedad fue rescatada.
volvió a producir, volvió a ver sembradíos, a ver gente trabajando allí, y también Noemí se puso muy feliz, que habiendo sido viuda, ahora veía en su casa gente trabajando, y además Ruth tuvo la bendición de casarse con Boaz, y Boaz se casa con ella. Algo interesante, no dice si Boaz era casado, porque era una cuestión cultural de los judíos, que aunque el hombre estuviera casado, podía tomarla hacia una mujer de su pariente, que no era adulterio como para nosotros hoy, o no era algo desordenado, era algo así como para proteger el nombre de una persona que haya muerto, que para nosotros no tiene ningún significado. Estamos en otra cuestión del matrimonio, la familia y la formalidad, pero sí vemos ahí que pasaron esas cosas. Luego dice punto 13, flora y fauna. En este sí hay información de la flora o fauna de la región. Dice que espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. 2.17. Una efa eran 22 litros, o sea, cosechó bastante, ¿no? Algo así como medio costal. ¿Era trabajadora o no? Mucha gente llevaba nada más ahí pues en un pedacito de tela, ¿no? Lo que cosechaba, o hasta en su ropa echaban lo que cosechaba. Ella no, tuvo que tener algo para poderse llevar 22 kilos de comida. Que explicaban, era cebada y trigo en ese momento, no era maíz, que algunos somos muy del maíz, decimos, sacó maíz, no sacó maíz, sacó trigo y sacó cebada. Pero en esa cosecha, dice que como vivía con su suegra, le llevó a su suegra de la comida que le dieron y aparte le llevó el grano para que hubiera para días de comer. O sea, esta cuestión en cuanto a la flora y la fauna, vemos ahí nada más, pues productos cereales, ¿no? No hay más árboles, no hay más animales allí en todo el libro. Pero con esto que vemos decimos qué trabajadora era esta mujer. 22 kilos de un producto en un día, pues era muy trabajadora. Aparte de lo que trabajó para vos y cosechó y juntó, se llevó una buena cantidad. Y esta parte de la cebada y de la siega nos lleva a pensar qué tan importante era Israel como parte agrícola. Era muy importante para ellos lo que cosechaban. De ellos se acuerda que el año era muy sistemático con las cosechas. Los meses para nosotros, otra vez, los que no somos del campo, pues no nos preocupa mucho. Pero en el campo sí. ¿Qué meses para sembrar? ¿Qué meses para cosechar? ¿Qué meses para esto? ¿Qué meses para el otro? Entonces, por eso dice los meses. Y para ellos era importante cosechar. Entonces, vemos esto bonito, que cuando Ruth llegó al campo, era tiempo de cosecha. O sea, era tiempo abundante. No llegó en la siembra, no llegó a limpiar el campo, llegó cuando ya estaba la cosecha por hacerse. Y ahí vemos la provisión de Dios. A veces Dios nos hace llegar exactamente cuando es bueno que lleguemos, ¿no? Para poder trabajar. Ahora dice ahí, punto 14, los viajes. ¿Hubo viajes o no hubo viajes? Pues sí. Encontramos cómo viajaron las personas por tierra o por mar. Dice que por tierra, Noemí y sus nueras caminaron para volver a Judá, 1.7. Ahora, recordamos, son unos 60 kilómetros de Jerusalén de Judá, en este caso Belén, a Moab. Pero eran días de camino, no era tan fácil como hoy decimos, tomo un transporte, a ver cómo hago. Eran caminatas y a veces la gente, que había muchos robos también ahí en el camino, se esperaban hasta que se juntaban algunas personas. No dice que tuvieran animales, no dice que llevaran porque no tenían dinero ni para los animales. En ese tiempo, pues nada más los que tenían dinero tenían animales. Ellas caminaron. Las mujeres caminaron allí y hasta que regresaban a Judá. Entonces, esto de los viajes y las distancias y todo es importante, porque otra vez para nosotros, que los viajes son como automáticos, ¿no? Pensamos en aviones y en cuántas horas hago de aquí a allá, pero en ese tiempo eran días, a veces semanas, para ir de un lugar a otro. Y sin embargo, esas mujeres trabajadoras lo hicieron para poder estar en ese plan. El punto 15 dice, ¿qué pasa con el agua? ¿Se menciona el agua o no se menciona el agua? Sí. Dice, mira bien el campo en la que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Una referencia a los pozos pusimos aquí, porque no había agua en todos los lugares, ¿no? Como hoy día que tenemos en parte de nuestro México agua, o en algunos lugares que tienen ya instalación hidráulica, el agua no está tan difícil, pero en ese tiempo era de pozo, y tenían que sacarla del pozo y transportarla y todo eso, pero había agua. Entonces esta mujer, cuando le dice vos otra vez, antes de que se fueran a casar y todo, le dijo él, cuando tengas sed, ve y toma agua, porque vas a ver que los criados sacan del pozo, y donde veas que sacan agua, pides agua y te van a dar. Otra vez, vos eras generoso, porque no eras su empleada. Y dijo, pero ya le dije a los empleados, a los criados, dice ahí literal, que cuando te vean, te den agua.
O sea, qué bendición ser generoso, porque no, como decimos, pues ella no tiene obligación con ella, y sin embargo a veces decimos, aunque no sea mi obligación, lo hago por amor, lo hago por misericordia, lo hago porque puedo hacerlo y es una bendición hacerlo. Entonces sí hay una referencia al agua, ¿no? Ahora, punto 16 dice la violencia en ese pueblo. ¿Qué información había respecto a los asaltos, venganza, violencia o guerras? No hay alusión a guerras. La única alusión es a la enfermedad de los que, bueno, murieron allá en Moab y que hubo hambruna, hubo una escasez de alimentos, pero no habla de guerras. Hay libros de la Biblia donde sí habla de guerras. Reyes, Crónicas y Samuel, ¿no? Había guerras, y había enfrentamientos, y había muertes. En ese momento no había esta cosa. 17. ¿Existía la esclavitud? ¿Qué pasa con esto? Hay una referencia que dos Cícladas 2, 8 y 9. Otra vez, Dios no quitó la esclavitud porque no era su plan. Que mucha gente se piensa, ¿por qué si Dios existe hubiera quitado los esclavos? Eso es lo que la gente quisiera, pero Dios no. La esclavitud no está bien, pero era el medio para que la gente no se muriera de hambre. Y otra cosa es, hay otras cosas más importantes, ¿no? Y los esclavos, pues algunos les trataban bien, algunos no, pero los que les trataban bien, pues, era como una bendición. Como hoy diríamos, ¿no? De que encuentre yo sin trabajo, que me den un trabajito por ahí, pues está mejor el trabajito que me quede yo sin nada, porque me voy a morir de hambre. 18. Alusión a la política o al poder del Estado. Ahora dice ahí, entonces tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. ¿Cuántos eran? 10 ancianos, eran los líderes de la ciudad, o sea, sí era como el gobierno local, ahí en Belén, y ese gobierno local de 10 ancianos decretó que estaba bien que vos comprara el terreno de Elimelec, y estuvieron con todo lo que hicieron ellos ahí, lo cultural de esa compra. Ahora dice también 19, en cuanto al idioma, ¿hay alguna referencia al idioma? Palabras en hebreo, griego, arameo. Dice, ella les respondía, no me llamen Noemí, dulzura, dígame Mara, afligida o triste, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Son palabras arameas, en este caso. Cuando dice, ya no me digan Noemí, que era dulce, llámeme Mara, amargada. ¿Será que a veces estamos como amargados? Como que nos amargan las cosas. Sí, a veces, no siempre. Pero cuando pasa, pues tenemos que dejar que Dios nos levante, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y que salgamos de la situación. Pero en ese momento Noemí se sentía muy amargada. Y sin embargo venía el plan de Dios otra vez. Nuestra amargura se quita con el plan perfecto de Dios. Ella no sabía nada, pero venían bendiciones para su vida, ¿no? ¿Qué dice el 20? Él lista algunas lecciones espirituales. Ya eso lo sacamos casi pues de cada versículo. Dice en el 1:1, en el tiempo de hambre de Elimelec y su familia emigró a Moab. No es una voluntad del Señor que evitemos situaciones difíciles de manejar. ¿Qué aprendemos? Esperar. Hay hambre, pero Dios puede proveer. Como decimos, ¿por qué vos prosperó y Elimelec no? Eran dos personas distintas ahí. 1:8, la invitación de Noemí a sus nueras para que regresen a sus familias es una evidencia de generosidad. ¿Qué les dijo? Váyanse, vuélvanse a casar, porque estaban viudas, ¿no? No había problema con que se casaran. Y dijo, para que no estén aquí conmigo, ya anciana, ¿qué van a hacer conmigo? Ellas, vemos que, bueno, Orfa se fue, pero Ruth se quedó. 1:16 y 17, el amor de Ruth por su suegra le dijo, la llevó a enfrentar la pobreza y irse también a Judea. Otra vez, la bendición para Ruth, que llegó a ser linaje mesiánico, ¿no? Siendo extranjera, ¿no? Y vemos ahorita algunas aplicaciones que son importantes para nosotros. Dice el 2:3, Ruth era una mujer trabajadora y esto es una valiosa cualidad, ¿sí o no? Muy trabajadora, siempre trabajadora. Dice el 2:8, la generosidad de Booz quedó demostrada con la misericordia para Ruth y Noemí, otra vez, varias veces, el agua, el trabajo, dejarlas que recogieran. O sea, la gente que tiene una prosperidad, qué bueno que está generosa, que no sea esa gente que no deja que nadie las prospere, ¿no? Él estaba prosperando, pero vio que también prosperaran pues esta mujer y la que era su parienta. 2:20, Noemí expresó gratitud por la misericordia de Booz. Dice, dile a aquel varón que estamos agradecidas. O sea, era humilde, ¿no? Porque hay gente que es soberbia, tiene necesidad y no reconoce y piensa que nadie le puede ayudar o no agradece a nadie, y ella sí agradecía. 13:1 dice que la dirección de Ruth para Noemí para encontrar el esposo fue una muestra de amor, otra vez, ¿no? Le dijo, ve a la era, acuéstate a sus pies y levántate muy temprano, te regresas, y va el hombre a entender que pedimos su protección. 4:13, el nacimiento de Obed fue una bendición para Ruth y para Booz. O sea, ya que Ruth no iba a tener familia porque era viuda, tuvo un hijo. Y la bendición con este hijo la vamos a ver enseguida. Dice 4:16-22 que la línea genealógica, Fines, Esrom, Ram, Aminadab, Nazón, Salmón, Booz, Obed, Isaí, David. Dice Mateo 1:5 que Salmón engendró de Rab a Booz, del linaje del Señor. O sea, Booz es hijo de Rab.
la ramera. Esta mujer que era prostituta, ¿se acuerdan? Cuando estaba Josué, pues les dijo, aquí los escondo, y por eso Josué entró a conquistar Jericó. Esta mujer generosa se casó con el papá de Booz. Yo creo por eso Booz, cuando le dicen, vas a redimir a una extranjera, no le pesó. Él mismo era hijo de un judío y una mujer cananea. Entonces, ¿qué bendiciones aprendemos aquí, hermanos? Dios nos quiere bendecir siempre. Si tenemos la actitud correcta de consagración, de entrega, de bendición, Dios nos va a bendecir. Porque ellos fueron el linaje del Jesús, nada menos. ¿Sabía usted que en el linaje de Jesús hay una prostituta? Ahí está, ¿no? En ese caso, cuando dice Rahab, pero también hay una extranjera, Ruth. Y cuando Ruth, como extranjera, parte del linaje mesánico, vemos que Dios es incluyente y trae mucha, mucha bendición. Pues, hermanos, terminamos la lección 5 de métodos de estudio bíblico. Dios les siga bendiciendo. Gracias.